La delegación ecuatoriana que asistió a la Asamblea Ordinaria del Parlatino tuvo un rol protagónico en la preparación de diversas propuestas dentro del proceso de integración latinoamericana, el cual además se plasmó en el respaldo unánime a la resolución de apoyo al Ecuador en el caso Oxy. ¿Cuán trascendente resulta este apoyo? Lo vamos a conocer a continuación en nuestro espacio de entrevistas. Blanca Argüello, socióloga, asambleísta de Pichincha por el Movimiento País Distrito 1, integrante de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Asambleísta, qué gusto, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, la veíamos justamente participando dentro de estas reuniones del Parlamento Latinoamericano y obviamente la pregunta es, ¿hay una resolución de respaldo a la posición del Estado ecuatoriano respecto del litigio arbitral con la petrolera Occidental de los Estados Unidos? Pero, ¿de qué puede servir esta resolución cuando Ecuador sí o sí tiene que pagar esa indemnización porque no hay otra instancia a la cual se pueda apelar? Así es, el Ecuador está con una responsabilidad que luego de este juicio, y que sabemos que realmente para el Ecuador es un tema muy complicado porque es un costo muy alto que tiene que pagar el Estado ecuatoriano. Lo que enmarca la resolución es el pedir que sean en condiciones adecuadas los pagos. Primero, las condiciones adecuadas para el Ecuador. Un pago digno. Un pago digno, sí, se establece así en la resolución. Y lo importante de la resolución, que todos los países con unanimidad hayan respaldado al Estado ecuatoriano, eso significa que nos dará algunas posibilidades, ¿no? En el marco de que el Parlamento Latinoamericano representa a la mayoría de países, y también eso nos dará una fuerza, nos dará un respaldo a nivel internacional. Creo que eso es lo que más buscamos, un respaldo de todos los países que conforman el Parlamento Latinoamericano, porque sabemos que la situación del Ecuador es bien complicada, es bien compleja. Vamos a tener que pasar también una situación económica. Si estamos en una situación económica complicada, esto va a ser otro de los factores que nos compliquen la situación al Ecuador, pero lo que buscamos, como repito, es el apoyo y la solidaridad de los otros pueblos también. No obstante, asambleísta, los términos de este proyecto de resolución inicialmente eran otros, porque lo que buscaba el Ecuador en un inicio era lograr de alguna manera el rechazo frente a la sentencia emitida en contra del Estado ecuatoriano. Y allí, al menos al interno de la Junta Directiva del Parlatino, se abrió toda una discusión porque algunas delegaciones mencionaban cómo se puede rechazar una sentencia si finalmente el Ecuador aceptó todo este laudo, todo este juicio en este caso que se inició, y se aceptaban las condiciones del desarrollo del mismo, no así de una decisión como la que se adoptó. Sí, así es, y ese fue el gran debate, ¿no? El rechazo o solamente el apoyo al Estado ecuatoriano. Ese fue el gran debate, y por lograr la unanimidad obviamente se modificó la resolución, se cambió la resolución, y ahí está el documento final. Si bien es cierto, a veces nosotros, si sabemos, lamentamos algunas posiciones de algunos países, especialmente que están gobernados de una derecha como sabemos cómo está Perú, cómo se encuentra Chile en algunos de estos temas, cómo resuelve Chile, y otros países latinoamericanos, la derecha uruguaya, su postura que tiene referente a estos temas. Sabemos la coyuntura también que tiene el Parlamento Latinoamericano, y el lograr por unanimidad que luego de un debate se haya logrado esta resolución, para nosotros es fundamental para el Ecuador. Como les digo, en el Parlamento Latinoamericano hay distintas posturas, una derecha que actúa de una manera absolutamente radical, y también de una izquierda que tiene una postura en defensa de los derechos de los estados, en defensa de los derechos de la independencia, de la autonomía, y también de rechazo a algunas políticas o algunas decisiones, también en este caso de la Corte, que eso se evidencia en estos debates. Y creo que el Estado ecuatoriano, como decimos, a pesar de esas diferencias, logró por unanimidad tener una resolución. Ahora, ese es un tema, el del caso Occidental. Vamos a otros temas, porque también hubo reuniones de comisiones, se abordaron temas como por ejemplo la posibilidad de construir leyes marco que tengan alguna incidencia en todos los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En el caso suyo, ¿cuál fue su particular interés dentro de lo que podrían ser justamente la construcción de esas leyes marco? En la comisión se aprobó dos leyes fundamentales. ¿En cuál comisión? En la Comisión de Equidad, Género, Correcto. Niñez y Juventud. En esta comisión habíamos ya aprobado una ley marco en México. La ley marco se refiere al abuso sexual infantil. Esa fue aprobada en México. Y la otra que aprobó la comisión fue sobre la paridad y la democracia. ¿Qué hablamos de esto? Quiere decir que en muchos de nuestros países latinoamericanos, o que están dentro del Parlatino, no hay leyes que
que beneficien la paridad o que legislen sobre la paridad. Muchos de los estados y también pudimos ver muchos de los discursos de los legisladores de algunos de los países están absolutamente en contra en que tengamos el derecho a la paridad, la igualdad, como nosotros decimos, la igualdad entre hombres y mujeres en ese derecho a la participación Podemos política. decir que en ese sentido el Ecuador tiene o está un paso adelante en lo que dice la Constitución y también algunas de las leyes que garantizan esa paridad. Así es, el Ecuador ha sido pionero, yo digo es pionero en muchos de estos temas, especialmente en la paridad. Nosotros somos una viva representación no solamente a nivel latinoamericano, sino en el mundo, que la paridad es efectiva, que no es un tema de méritos, como algunos de los legisladores decían que era un tema de méritos o que la meritocracia está ahí puesta, que no hay necesidad de legislar a favor de esos derechos que tenemos de participación de la mujer. Y ahí vivo reflejo está que no solamente la paridad la llevamos aquí en el legislativo, sino también en todos los espacios de representación. En el caso del Ecuador, si tenemos una representación internacional, tenemos que obligatoriamente también tener la representación paritaria entre hombres y mujeres. Y así lo hacemos, y así lo estamos haciendo. Ahora, uno de los temas que para nosotros está pendiente, y yo creo que ahí nos hace falta mucho legislar, y creo que es el trabajo que tenemos que hacer y lo que tenemos que adoptar ya como Estado ecuatoriano, es el tema de la violencia política. Y ahí yo le preguntaba, cuando tuve la oportunidad de abordarla sobre este punto, ¿qué significa esto para quienes están siguiendo esta entrevista y qué medidas adoptar para avanzar hacia erradicarlo? Sí, mire, hay muchos temas y hay muchas aristas cuando hablamos de violencia política, violencia de género, ¿no? A veces la discriminación que puede sentir la mujer, no solamente por el hecho de ser mujer, sino en algunos casos ser afro o ser indígena y llegar a tener un curul. Todo el proceso que se vive dentro de un partido o movimiento político para llegar a ocupar ese espacio, para llegar a ser candidato, todo ese trajín que tiene que vivir una mujer, que no solamente es la violencia con su partido o movimiento político, muchas veces la violencia en su hogar por la participación política que tiene. Entonces, todos estos aspectos, todo el proceso que lleva, el proceso también, no solamente la discriminación que puede llevar en el hogar, la discriminación en su partido político, sino también la violencia la podemos ver cuando hay una diferencia en los recursos económicos que puede tener un hombre y una mujer. Cuando va a alcanzar un curul, cuando va a alcanzar una dignidad de elección popular. Entonces, ahí creemos que todavía tenemos mucho que avanzar, mucho que trabajar en el Ecuador. Creo que tenemos que legislar todavía a favor y ahí tenemos un vivo ejemplo, Bolivia tiene una ley contra la violencia política, y creo que es uno de las tareas que nos quedan después de tener una ley marco en la que cuando íbamos analizando artículo por artículo, veíamos que el Ecuador estábamos amparados, que la mujer estaba reconocidos todos sus derechos políticos, no solamente en el ámbito de que ejerzo el derecho al voto, sino en la paridad. Cuando tenemos que tener cargos de elección popular, creo que el Ecuador ha avanzado muchísimo. Bueno, y sin duda para eso sirven las leyes marco que se aprueban a nivel de Parlatino, para adoptar varios de los insumos y adaptarlo a la legislación, en este caso, de cada país. Gracias la presencia de la asambleísta Blanca Argüello, asambleísta quien formó parte de la delegación del Ecuador que participó en las actividades del Parlamento Latinoamericano.